Prepara tu libreta de apuntes. Voy a dar varias citas que quiero que medites con atención en la semana. Mira, en momentos de dificultad, angustia o sufrimiento, qué gratificante es poder escuchar noticias de esperanza. Las buenas nuevas, las buenas noticias siempre nos van a traer alegría, nos van a traer ánimo y esperanza. Todos queremos escuchar siempre buenas noticias, ¿cierto o falso? Es más, la Biblia usa el término evangelio para referirse a buenas noticias o buenas nuevas. En tiempos difíciles o de crisis, muchas personas están más vulnerables, angustiadas, y hablar de enfermedad, pandemia y muerte hace que muchos reflexionen acerca de lo que es Dios. Lamentablemente, hay infinidad de falsas noticias que circulan y confunden. También hay noticias falsas acerca del Evangelio. Pablo nos advierte en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, nos advierte y nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos enseñado, anunciado, sea anatema. Si no está en la palabra de Dios, mi hermano, eso no es de Dios. Predicar un falso o distorsionado evangelio es algo muy serio, porque la vida eterna está en juego. Por esta razón debemos estar alerta. Algunos se aprovechan de esta pandemia para anunciar un falso evangelio. Esto no se trata de declarar, esto no se trata solamente de decretar y seguir haciendo lo mismo. Sabes que en esta situación hay predicadores, sí, predicadores de la prosperidad o predicadores que están predicando que si tú das más dinero, Dios te va a librar del contagio. Eso no puede suceder. Dios nos libre y nos cuida por su amor y su misericordia, no por lo que demos. Dios es soberano y no por dar más se van a salvar o van a quedar inmunes. Esto se llama herejía. Y aquellos que lo dicen son herejes. Esto es una aberración del evangelio. Lo más triste es que muchos creen y dan dinero por quedar inmunes. Y mira, te doy otro ejemplo de la manera en cómo Satanás se mueve. El Papa Francisco hizo una indulgencia plenaria donde este señor perdona los pecados de quienes sufren la causa o quienes están enfermos del COVID-19. Escúchame bien, no se trata de mentir, de manipular y aún sacar provecho político, monetario de poder. Solo Jesucristo puede perdonar los pecados. Por eso murió Él en la cruz. Juan 14:6 dice que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También Pablo a Timoteo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Ahora, leamos en Deuteronomio 28, capítulo 38. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Deuteronomio, capítulo 28, en el verso 38. Dice así la palabra de Dios: porque las langostas devoran sus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas, ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Luego dice más adelante: hijos, tendrás, verso 40, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Verso 42, enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Verso 43, los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú
quedarás rezagado. Verso 45. Todas estas maldiciones, escúchame bien lo que dice la palabra de Dios, caerán sobre ti. Además dice que te seguirán y te alcanzarán hasta destruirte. Y dice aquí, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y sus preceptos. Verso 46 dice, ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes. Verso 47, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez, pobreza, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviare contra ti. Ellos te pondrán yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Esta palabra es palabra que Dios puso en mi corazón para ti. Que el Espíritu Santo hable a tu vida. Posiblemente no sea lo que quieras oír o lo que estés esperando oír, pero es lo que tienes que escuchar, porque no es una palabra de ánimo que te endulce el oído. Tampoco no es una palabra, escúchalo bien, destinada a que llegue solamente a tu mente y te haga sentir merecedor por asistir a la iglesia, por saber mucho de la palabra, por estar cercano al pastor, por dar diezmo o ofrendar. De nada sirve todo esto, escúchame bien, cuando seguimos pecando. Recuerda, el pecado nos aleja de Dios. Y también quiero aclarar, no estoy enojado, preocupado. Dice, pastor, es que usted habló muy fuerte, quiere decir que está estresado, que está muy presionado. No, gracias a Dios no. Solamente te quiero decir, esta semana he escuchado cómo grandes iglesias, pastores reconocidos, han orado, han intercedido, claman y dan órdenes a Dios para hacer que Dios quite el virus, que haga inmunes a sus familias. Todos oran por finanzas, oran por poder pagar el auto, la casa. Hablan de soledad, ansiedad, pero escúchame bien, nadie habla de arrepentimiento. No he escuchado que llamen al pueblo a humillarse. Obvio, tampoco hablan de apartarse del pecado. No se trata, escúchame bien, de declarar, decretar, de presumir frases teológicas o unción. Se trata de arrepentimiento. Repítelo, arrepentimiento. Se trata de escuchar a Dios. Se trata de dejar de pecar, de alejarse de los malos caminos, no de seguir haciendo lo mismo, no de continuar en nuestros mismos pecados y deleites. Aún leemos lo que dice Joel capítulo 1. Si gustas abrir tu Biblia, Joel capítulo 1, verso 1. Háblalo, y si no, apunta a la cita y en la semana lees todo el capítulo 1 de Joel y el capítulo 2. Pero hoy vamos a leer una parte, solamente los primeros 12 versículos. Dice así Joel 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y sus hijos a la otra generación. Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Luego dice más adelante, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Verso 5. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Verso número 6. Porque pueblo fuerte innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Solo mi vid y descortezó mi higuera del todo, la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. El verso 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud.
Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Hoy en día, como cristianos, como pastor, estamos de duelo de saber, escúchame bien, que no tenemos, en ocasiones, aún en este tiempo, nada que darle. Y no le dan en ocasiones, la gente no le da lo que merece. Verso 10, el campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Verso 11, confundíos labradores. Dice así, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Verso 12, la vid está seca y pereció. Dice más adelante, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Léelo, medítalo. Y para entender mejor este contexto, voy a hablar de lo que simboliza la langosta. La langosta representa calamidad, una calamidad severa, o una expresión también del juicio de Dios, como sucedió y como hemos leído en la Biblia con la octava plaga en Egipto en los tiempos de Moisés. Una plaga de langosta puede transformar una tierra paradisíaca, hermosa, en un desierto. En el verso 4 menciona precisamente a este insecto en sus fases de desarrollo. Su primera fase es la oruga, y la oruga simplemente es una larva. El saltón es cuando este insecto todavía no es insecto, pero comienza a desarrollar sus alas. El revoltón ya tiene alas completamente desarrolladas, pero la langosta es el insecto en su madurez. Este insecto, escúchame bien, devora todo lo que ha dejado la oruga, el revoltón y el saltón. Como la langosta, escúchame bien, así es el pecado. El pecado tiene varias etapas que van carcomiendo el alma y el espíritu de la persona, hasta caer en lo más profundo del pecado, endureciendo el corazón del hombre, sin importar género, sin importar posición social o aún espiritual. El pecado orilla a cualquier persona a la depravación y a endurecer su corazón. Recuerda que una plaga de langosta puede transformar una tierra hermosa, paradisíaca, frondosa, en un desierto. El pecado destruye el mejor matrimonio. El pecado destruye a la mejor familia. También ha llegado a destruir los mejores negocios. Y también, escúchame bien, ha destruido a los hijos de Dios, pastores, ministerios, iglesias. Mira, el pecado llega a nosotros vestido de tentación, como lo es una insignificante larva. La tentación llega como un pensamiento. Cuando tú y yo tenemos una mente sabia, prestamos atención a las consecuencias y a las advertencias que nos dice la palabra de Dios, porque dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, escúchame bien, aceptar la tentación crea una idea que no logra ver los peligros del placer ilícito. El enemigo pone el placer como algo maravilloso, algo seductor, pero él no te dice las consecuencias. Ahora, quiero que recuerdes esto. La tentación no es pecado, pero el pecado ya no es tentación. Jesús fue tentado, pero lo más hermoso es que no cayó en pecado. En Hebreos capítulo 3, verso 13 dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nadie se endurezca por el pecado. ¿Sabes? El pecado invade nuestra alma en pequeños pero muy firmes pasos. El pecado es una trampa mortal para nuestra alma. Y primero, antes que nada, todo ser humano tiene tentaciones. Y todos también podemos detener la tentación y no avanzar o traspasar la línea del pecado. Una vez que se traspasa esa línea,
pasamos de tentación a pecado. Y es cuando llegamos al terreno del pecado, avanzando, y escúchame bien, y avanzando y deseando más y más. El pecado conecta con malas compañías que nos apartan de las buenas amistades, y es obvio que también nos separa de los caminos de Dios. Después del pecado, deja de ser un simple pecado ocasional a un hábito empedernido. El pecado hace perder el sentido de la vergüenza. Se peca abiertamente y con descaro. Tristemente, el pecado no solo endurece el corazón, el pecado también endurece los sentimientos. El pecado también endurece las emociones y aleja a la persona del verdadero amor, los remordimientos y también de la sana conciencia. ¿Cómo sabemos que el corazón del hombre se ha endurecido a causa del pecado? ¿Cómo lo podemos saber? Fácil y sencillo. Cuando se presume y se alardea de la maldad. Cuando decimos que estamos bien. Cuando no hay vergüenza. Cuando la persona se enorgullece en la maldad. Cuando a esa persona le agrada aceptar o aún busca algún contexto bíblico para probar, escúchame bien, lo que está haciendo. Y entonces lo considera bueno o aceptable. A esta altura no es cuestión de un pecado casual. Algunos pasan a ser personas malas, perversas e inmorales, instando a otros a hacer lo mismo. Y mira, como pastor me he encontrado con personas que no tienen temor de Dios o que han endurecido sus corazones. ¿Sabes? Terminan riéndose del remordimiento. Terminan, escúchame bien, riéndose de su conciencia y aún burlándose de la palabra de Dios y del sacrificio de Cristo en la cruz. Cualquier insinuación, prédica o palabra profética les es indiferente. Estar en la iglesia les es indiferente. Alabar a Dios, la presencia de Dios les es indiferente. El pecado, las malas compañías, los malos hábitos, la pérdida de la vergüenza y de la conciencia, la jactancia en creer que su pecado no es malo. Esta es la naturaleza diabólica de las garras del pecado en el corazón del ser humano. Así como la langosta devoró todo, lo leíamos en Joel 1. De la misma manera el pecado extermina vidas, familias, matrimonios, iglesias, ministerios, personas. El pecado se ha introducido en la iglesia. El pecado ha endurecido corazones. La iglesia ha caído en el engaño de falsas doctrinas, un falso evangelio alejado de la verdad que nos dice la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo está dividido, está dolido, también está débil y muy distraído. Una iglesia que no busca, una iglesia apagada, una iglesia que no predica la verdad, una iglesia que se ajusta al mundo y sus placeres. También nos habla de una novia que no se cuida, una novia que se prostituye, una novia que abandona a su novio por irse con cualquiera. Hoy necesitamos precisamente lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 nos habla precisamente de lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí hay una palabra que dice entonces, solamente, a partir de ahí dice, yo oiré desde los cielos. Número 1, Él va a oír, y perdonaré sus pecados. Número 2, nos va a perdonar, y sanaré su tierra. Escúchame bien, Dios no va ni puede sanar nuestra tierra hasta humillarnos. Mientras no te humilles, no va a haber. Humillarse significa aceptar o reconocer mi condición ante Dios. Humillarse es obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad.
Acuérdate, tienes que humillarse. Número 2, tenemos que orar. La oración es la llave al corazón de Dios. La oración es el único medio para lograr una relación real y personal con Dios. Cuando oramos, creemos que existe un Creador supremo y Dios soberano. Por eso muchos no oran, porque no saben que existe un Creador. Y lo saben, pero no lo viven, no lo creen. Oramos también porque sabemos que hay un solo camino hacia Él, y precisamente es a través de Jesucristo, quien murió en la cruz y que hoy festejamos su resurrección. Las personas oran cuando creen en Dios, alcanzan intimidad con Dios cuando nos comunicamos con Él a través y por medio de la oración. Recuerda una vez más, te tienes que humillar, tienes que orar, y número 3, tienes que buscar a Dios. Y buscar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Buscar a Dios requiere una actitud de entrega, diligencia, perseverancia, fe, confianza y humildad. El buscar a Dios implica, escúchame bien, meditar en la palabra. Para que nuestra fe crezca y podamos entonces vivir en santidad como nos manda el Señor. Obvio, además de orar, además de también el buscar a Dios, quiere y es necesario orar. Recuerda, te tienes que humillar, tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Pero lo más importante, dejar el pecado, abandonar nuestros malos caminos. En definitiva, por nuestra debilidad humana es imposible dejar de pecar. La actitud de Dios hacia el pecado es fuerte, es hostil y es absoluta. Él no permite el pecado, Él no lo soporta. Y la Biblia describe el pecado, lo describe como una llaga podrida. También lo describe como una pesada carga. También lo llega a comparar con contaminación o como una deuda que nos ata. Y otras más, pero estas son unas. ¿Cómo lo considera Dios? Dios odia el pecado por la sencilla razón que nos separa de Él. El pecado siempre trae separación, y el hecho de que Dios odie el pecado significa que Él odia estar separado de nosotros. Cuando te humilles, cuando ores, cuando busques a Dios y dejemos esos malos caminos, entonces Dios oirá tus oraciones, perdonará tus pecados, sanará tu tierra, sanará tu matrimonio, sanará tus finanzas, sanará tus enfermedades. Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios lleno de amor. Pero en ocasiones nosotros pensamos que lo merecemos y no es así. El libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escúchame bien, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que Él te prescribe en la palabra de Dios. Dice también: Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tenemos que guardar, tenemos que hacer, todo lo que dice esta palabra de Dios. Quizá entiendas el por qué no te vaya bien. Quizá ahora entiendas por qué no llegues a tener bendición. O por qué, por más que trabajas, no avanzas. Todo lo que haces te sale mal. Todo lo que inicias no terminas. ¿Sabes por qué? Porque no ponemos por obra todos los mandamientos de Dios. Dios no comparte contigo o con el enemigo, no comparte tu corazón. Él quiere todo de nosotros. En el verso 15, Deuteronomio 28:15 dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y se enlistan todas esas maldiciones. Si no lo aceptas o buscas, o solamente lo que quieres es decir la palabra de Dios, tu corazón se ha endurecido. Si dices que Cristo vino a abolir la ley, entonces el verso 1 también es ley. Y ahí en el 28:1 nos dice acerca de todas las bendiciones, también es la ley. Pero eso no aplica, esto sí aplica y esto no aplica. ¿Sabes? Esto se llama conveniencia bíblica. Si piensas lo contrario a la palabra de Dios porque no te acomoda, esto habla de un corazón endurecido.
y cegado por la religiosidad y el fanatismo. Es sencillo. Yo no te maldigo, solo leo lo que dice la Escritura. Porque la palabra de Dios, lo hemos dicho, es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios nos advierte y nos dice lo que va a ocasionar. Mira, no abusemos del amor. No abusemos de la misericordia ni de la gracia. También, escuchen bien, los que van a la iglesia también pueden ir al infierno. Claro, si no se arrepienten. Dios no envía a nadie al infierno. Más bien, la gente corre para ir al infierno. Yo pienso que mejor deberían de correr hacia Dios. Todos pecamos. El problema es cuando eres un pecador asiduo al mismo pecado. Cuando crees que tu pecado no es pecado. Cuando tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio o fuera de tiempo. Escúchame bien, este pecado se llama adulterio o fornicación. Si ves cuerpos desnudos en películas, en revistas, no es tentación, no es tener una mente abierta. Escúchame bien, esto se llama pornografía y es pecado. Cuando no hablas la verdad, ese pecado se llama mentira. Cuando robas, por poco que sea, o sea el motivo que fuera, escúchame bien, eso se llama robo y también es pecado. Y esto nos aleja de Dios. Cuando piensas que Dios es amor y a pesar de tu pecado te va a perdonar sin arrepentirte, o que puedes hacer lo que quieres, que tú eres merecedor, cuando piensas que estás bien, a pesar del pecado, cuando se cae en inmoralidad, precisamente cuando no hay conciencia por pecar, entonces, escúchame bien, tu corazón se ha endurecido y lo que tú necesitas se llama arrepentimiento. Libro de los Salmos, capítulo 97, verso 10. Dice, los que aman a Dios aborrecen el mal. Si tú aborreces el mal, amas a Dios. Si tú lo amas y lo haces, odias a Dios. La salvación no es por obras. La salvación no es por títulos, mucho menos por lo que hagamos o por la posición que tengamos en la iglesia. Entiendo, todos pecamos y todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Arrepentimiento significa cambio de mente. Por lo tanto, también de acciones. Cuando hay un sincero y un completo arrepentimiento, este viene acompañado de una gran cantidad de resultados y buenos frutos que son visibles. No puede haber arrepentimiento y seguir pecando. Esto va en contra de la naturaleza de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16, dice que 7 pecados aborrece Dios. 7. Y dentro de ellos está la altivez, la mentira y los asesinos. Pero tengo buenas noticias. Y esas buenas noticias es que puedes hoy reconciliarte con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitas obras, no necesitas recitar y repetir oraciones, no necesitas dar dinero, no necesitas usar objetos bendecidos. Lo que realmente requiere Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. La semana pasada les hacía una pregunta. ¿Qué pandemia mató más personas en la historia? Y a mi punto de vista, la pandemia que más muertes ha dejado precisamente es la pandemia del pecado. Y precisamente inició con Adán en el huerto del Edén. Todo ser humano está infectado con el pecado. Libro de Romanos capítulo 3 nos dice que todos hemos pecado. Independientemente de la dimensión y forma de tu pecado, todos hemos fallado delante de un Dios santo. En momentos como este, donde la muerte se vuelve una realidad para todos, te pregunto, ¿has reconocido que has pecado en contra de Dios o sigues creyendo que tú estás bien? Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor de Dios es
aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Así como la langosta pasa por diferentes etapas, de la misma manera, el pecado ha avanzado en tu vida. Has dejado que esta plaga destruya todo en ti. Ha destruido tus sueños. Ha destruido tu propósito. Ha carcomido hasta más no poder tu vida espiritual y tu familia, alejándote de la vida eterna. Jesucristo es Señor y Salvador. El Evangelio de Jesucristo son las mejores noticias que alguien pueda recibir. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y vive en obediencia a la palabra de Dios, obtiene perdón. Y un perdón completo de todos sus pecados. Lucas capítulo 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, dice la palabra de Dios, porque o aborrece uno y amará al otro, o estimará al uno y menosprecia al otro. Dice, no puede servir a dos señores, a la riqueza y a las riquezas. Mira, si puedes decir que eres cristiano y seguir hundido en el pecado, puedes decir que tú estás bien, pero solo Dios conoce nuestros corazones. O amas a Dios y te alejas de esos pecados reincidentes. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:22. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No hay mejores noticias, independientemente de lo que pueda estar pasando o de lo que puedas vivir, si estás en Cristo. Tu alma en Cristo está segura. Vive seguro, vive confiado en Dios. Dios está en control de todo. Sin embargo, si no nos arrepentimos y no nos apartamos del pecado, tendremos un destino eterno de tormento, angustia y aún de desesperanza. Durante esta pandemia, Dios te llama a arrepentirte. Dios quiere que te humilles, que ores y que te alejes de ese pecado. Ven hoy a Cristo. Él está dispuesto para perdonar y salvarte. Estas sí son las mejores noticias que podemos recibir. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Si quieres, ponte de rodillas. Sé honesto contigo mismo. No busques atajos. Simplemente reconoce que eres pecador. Tú sabes a qué pecado me refiero. Y no soy yo el que te está diciendo, es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Si ese pecado que desde hace mucho tiempo, muchos años, has intentado dejar, y por el contrario, escúchame bien, se ha convertido, se ha hecho una bola de nieve enorme, solo no vas a poder. Lo has intentado, pero no lo has logrado. Reconoce y dile a Dios que te perdone y que te ayude. Reconoce, dile, exprésale. Pídele perdón a Dios. Dile cómo se llama ese pecado. Dile que ya no puedes más con ese adulterio. Dile que ya no puedes más con la pornografía. Dile que estás cansado de la mentira, del robo, de la fornicación, de la lascivia. Dile aún que estás en contra de la ira. Pídele que te cambie. Pide que cambie ese corazón de piedra por uno de carne. Dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahí donde tú estás, dile a Dios. Dile con todo tu corazón que te perdone. Y aún dile, Padre, quiero expresar mi convicción de quién soy como hijo tuyo. Dile, quiero expresar mi convicción de quién soy como tu hijo. Quiero decirte, aún dile Dios, quiero decirte que
quiero estar contigo hasta que yo esté en tu presencia. Dile: Dios, yo creo en Jesucristo como el verdadero Señor y Salvador de mi vida. Dilo, aún dile: creo que Jesús es el Hijo de Dios, que fue crucificado injustamente. Dile: murió por mis pecados y al tercer día resucitó. Dile: reconozco a Jesucristo. Reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Aún dile: Señor Dios, te doy todo el poder legal de mi ser para que vivas siempre en mí. Dile: gracias, Dios, por amarme y perdonarme todos mis pecados, porque hoy me arrepentí de todos ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aborrecer el pecado es producto de amar a Dios. Escúchame bien. Aborrecer el pecado es producto de amar a Dios. Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Aborrecer el pecado significa defender lo recto por el hecho de honrar a Dios. Anhelo en mi corazón que esta palabra, mis hermanos, quede en sus corazones. Son tiempos difíciles, mas sin en cambio nada nos detiene para acercarnos al trono de gracia de nuestro Dios. Hoy recordamos su sacrificio, pero lo más importante, escucha bien, que Él resucitó. Y lo más importante, escuchen, que Él vive en nuestros corazones. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él no quiere que nosotros endurezcamos nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.